va recayendo esa... ok, me decía algo ahí la cámara. Sobre el cual tiene que ir cayendo la responsabilidad de todo. Como dicen el dicho, lo que es de todos es de nadie, o lo que es responsabilidad de todos es responsabilidad de nadie. Entonces, ciertamente hasta Jesús quiso poner en cierto orden también su misma iglesia, y por eso Jesús nombra a Pedro, ¿sí? Y yo quiero iniciar primeramente como en la cita de Marcos, no les voy a poner presentación, se los voy a ir compartiendo así de viva voz. En la cita de Marcos 3:16, Jesús elige a los 12, ¿verdad? Y hay una característica muy particular en esta elección, algo que quizás nosotros tenemos hoy, de que nosotros elegimos a quien nosotros queremos, elegimos a donde nosotros vamos. En el tiempo de Jesús, el maestro elegía a sus alumnos, ¿verdad? El maestro iba escogiendo, iba viendo, pues me funciona, puede llegar a algo más, y el maestro elige a sus alumnos. Por eso vamos a encontrar en esta cita de Marcos 3:16, Jesús elige a los 12 y remarca, eligió a los que él quiso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hay una predilección de Jesús para con cada uno de nosotros? Y ya nosotros en un sentido un poquito más espiritual vamos viendo cómo Jesús nos elige a cada uno de nosotros, y así también como con los apóstoles, ¿verdad? Y eligió y empieza a nombrar a cada uno de ellos. Nosotros podemos decir, no somos uno más para Jesús. Jesús nos elige por nuestro nombre, Jesús nos llama por nuestro nombre, y por eso, desde el mismo cursillo, tenemos que identificarnos desde nuestro mismo nombre. Y al menos a mí me llama muchísimo la atención ese hermoso canto, muy viejo este canto, pero también muy hermoso. Señor, me has mirado a los ojos y luego sonriendo has dicho mi nombre, ¿verdad? Hay muchas formas de decir los nombres. Sin embargo, yo creo que cuando alguien con una sonrisa te dice su nombre, o con una mirada, hoy más que nunca en esta situación de la pandemia, como dicen, ahora nuestra mirada dice mucho, no solamente nuestros labios, no solamente nuestros gestos de la boca, sino ahora también nuestra mirada. Y entonces Jesús elige a los 12, ¿sí? Para que los elige en un primer momento, los elige él. Y una segunda característica que Jesús tiene en la elección de los 12, y que también nosotros lo vemos primero, que a veces nos apresuramos en nuestra vida, lo primero que Jesús hace, dice, nos elige para estar con él, ¿verdad? Ese es el primer llamado que Jesús nos hace. Jesús nos llama para estar con él, y después ya nos va a llamar para una misión en particular. Y esto a veces se nos olvida en nuestra vida, con toda la acción, con todos los pendientes que nosotros tenemos. Yo se lo recalco mucho siempre en los equipos de servicio, cuando me toca recibir para entregarles las carpetas, ¿sí? Que no se nos olvide, el llamado que Jesús nos hace primero es para estar con él. Y después de que tuvimos ese estar con él, entonces vamos a compartir. Yo no sé la experiencia de cada uno de nosotros. A veces nos preocupamos tanto de las cosas del cursillo, que nos olvidamos de lo principal, de estar con él, ¿sí? Y entonces, en ese mismo sentido, antes de que viéramos toda esta situación de que elige a Pedro, yo quería ver que entendiéramos la elección de Jesús. Primero elige a los que él quiere, y luego los elige para estar con él. Y en ese sentido,
en nuestro llamamiento, y ahorita tendría que hacerse más patente en nuestra vida y en nuestro movimiento, que tanto estamos con Jesús, porque a veces nos metemos tanto en el enrolamiento del cursillo, que creemos, como se los decía en la misa de inicio de curso, pues nos preocupamos o decimos, no, pues los cursillos, no hay cursillos, ya para qué vamos. No, Jesús nos llama para estar con él, y después ya a una misión particular. Y luego ya entonces entraríamos a lo que es nuestro tema, después de hablar de la elección que Jesús hace a sus discípulos, que esa misma elección también la hizo para a cada uno de nosotros. Bueno, nos preguntaríamos, ¿por qué eligió a Pedro? ¿Por qué Jesús, válgame la expresión, se atrevió a elegir a Pedro? ¿Verdad? Y si nosotros pensáramos un poquito más allá, y yo no sé si ustedes se han puesto a reflexionar, imagínense un poquito si Jesús hubiera elegido a Juan, el discípulo amado, el espiritual, el que nunca lo abandonó. Si de por sí así muchas veces nosotros, ¿sí?, sentimos que no somos dignos, sentimos que, no, hombre, por una fallita que tuvimos, por un error que tuvimos, porque nuestra espiritualidad o porque nuestra fe decimos, Padre, estoy perdiendo la fe. Imagínense si como figura o como cabeza de nuestra iglesia, Jesús hubiera elegido a Juan. Jesús sabe a quién tiene que poner, y sabía a quiénes iba a estar llamando. Entonces, en ese sentido, tenemos que enfocarnos un poquito o un mucho en la persona de Pedro, ¿verdad? Y yo creo que muchos de nosotros conocemos grandes cosas de lo que hizo Pedro y de lo que no hizo, o de lo que dejó de hacerlo. A la luz de lo natural o de nuestra inteligencia, pudiéramos decir, ¿por qué lo elige a él? ¿Por qué elige a Pedro? Si Pedro lo negó. Pudiera parecer contradictorio de que yo voy a poner la confianza en alguien que me ha fallado. Voy a poner la confianza en alguien que me negó. Cualquiera de nosotros diríamos, no, pues es una locura. Y es una locura. Y aquí es donde empieza a vislumbrarse cuál es la finalidad de Jesús. Y que cada uno de nosotros tendríamos que ir viendo en nuestro llamamiento, ¿verdad? Yo a veces les digo, queremos que todo salga tan perfecto en nuestro cursillo, y a veces no pasamos por alto nada, ¿sí? Y yo les digo, a veces hay que darle chance al Espíritu Santo. Hay que darle chance al Espíritu Santo, ¿verdad? Hay que prepararnos todo lo mejor posible, pero sin una obsesión. Yo creo que por eso Jesús elige a Pedro decir, a veces vamos a fallar. Y eso está en nuestra naturaleza humana, y que posteriormente nos lo dirá nuestro santo patrono en otra ocasión, que dice, hago el mal que no quiero y no hago el bien que sí quisiera. Entonces, Jesús no elige ángeles. Jesús elige personas, elige hombres y mujeres frágiles. ¿Para qué? Para que San Pablo nos dirá, lo que reluzca, vamos a decirlo así, se hará. Y no sea las cualidades, no sean las virtudes propiamente de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros a veces, hablando en nuestro cursillo, pues nos achacamos más nosotros, y dirá, ¿qué tanta oportunidad le diste al Espíritu Santo? ¿Qué tanta oportunidad le diste a Dios para que Él actuara? ¿Verdad? Yo siempre se los he compartido, mi experiencia del cursillo. O sea, el haber vivido el cursillo en Cancún, el haberlo vivido allá con
dirigentes, válgame la expresión, que no conocían nada del movimiento, que no sabían muchísimas cosas de liturgia, no sabían muchísimas cosas de Biblia, porque era su primer cursillo solos. Y sin embargo, se los he comentado, para mí fue un momento culmen, un momento que me hizo ver cómo Dios se manifiesta en la sencillez. Y cómo cuando dejamos actuar a Dios o actuar al Espíritu Santo, se manifiesta y actúa en los demás. Entonces, esa es la primera situación por la que nosotros pudiéramos pensar. Jesús elige a Pedro, aunque parezca contradictorio a nuestra vida, ¿sí? Elige a Pedro por esa situación, porque en él ve algo especial. ¿Sí? En él ve algo especial. ¿Cuántas veces nosotros también en nuestra vida marcamos, no, falló, este se equivocó, no, ¿por qué lo vamos a ver de esa manera? Segundo aspecto en el que nosotros pudiéramos decir por qué Jesús elige a Pedro, pudiéramos pensarlo hasta, porque era el más pecador, porque era el más pecador. Y en el sentido bíblico nos lo mencionan así, mencionan el más pecador, pero yo diría, pues el más atrevido. Y a veces el más atrevido es el que le sale lo más humano. ¿Cuántas veces nosotros nos retraemos? ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros nos callamos? ¿Verdad? Ahí si alguien quiere apagar el micrófono, se oye ruido, que nos retraemos y no somos capaces de sacar lo que realmente somos. Pedro siempre en su ser atrabancado, en su ser, se equivocaba. Y entonces, en ese sentido, decíamos, elige a uno el más pecador. Y aquí es donde entra nuevamente el decir, pensemos si Jesús ha escogido a Juan. ¿Cuántos de nosotros, si ahorita así nos sentimos muchos nada? ¿Sí? A mí me llama la atención que a veces gente común, común me refiero a gente que a veces pues va a misa de domingo o que pues es católica buena, pero no practicante. Y a mí me ha tocado a veces en confesiones gente que dice, padre, es que no soy digno de entrar al templo. El templo es un lugar tan sagrado y yo soy tan pecador que no soy digno de acercarme. Y yo en ese sentido trato de hacerles de ver, ¿por quién vino Jesús? ¿Por quién vino Jesús? No vino por los santos, no vino por los sanos. Jesús vino por los pecadores y Jesús vino por los enfermos. Y entonces tenía que escoger a alguien que después de experimentar el amor de él, fuera capaz de descubrir también la fragilidad en el hermano. Cuando nosotros nos sentimos pecadores, cuando nosotros nos sentimos frágiles, vamos a tener más esa capacidad de recibir también a aquel que ha fallado. Porque si no, nos vamos a sentir como los escribas y los fariseos. Y cuántos enfrentamientos, cuántas confrontaciones, pues tuvo Jesús con ellos. ¿Por qué? Porque en su ser de cumplidores, porque en su ser de que solamente ellos eran los buenos y la demás, válgame, la perrada, pues eran pecadores, pues no les abrían las puertas o no les abrían el acceso a Dios nuestro Señor. Entonces, en ese sentido, Jesús escoge a Pedro, ¿sí? para poder que se vaya manifestando todo esto. Y se oye bastante ruido de alguien. O no sé si quieran cerrar todos los micrófonos. Sí, déjame lo cierro todos. Silenciar a Más todos. el mío no. Pero, a ver, pero usted lo abre, padre. Sí, déjeme ok. todos y usted lo abre. Ahora sí abrí. Ok, ahora sí ya lo abrí. Sí, y el sentirnos nosotros que somos pecadores, el descubrir
que yo, a pesar de mi fragilidad, a pesar de mi debilidad, Dios me llama, me invita a mí también a vivir la humildad y a descubrir en la grandeza de Dios, en la fragilidad de nosotros como hombres, ¿sí? Y entonces vamos a descubrir en la persona de Pedro, ¿sí? Como para Jesús no son obstáculo ni los errores ni los pecados. Para Jesús no son obstáculo ni los errores ni los pecados, ¿sí? Y vamos a ver en el Evangelio cuántas veces Jesús perdona a la mujer adúltera, perdona a aquellos que han fallado, ¿sí? Perdona a aquellos que se han equivocado. A Pedro, cuántas veces, ¿sí? Pudiéramos decir, Pedro cae por esa misma fragilidad humana, por ese mismo ser de Pedro, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver más adelante en aprender de Jesús con la figura de Pedro, cómo Jesús te da la confianza y cómo muchas veces nosotros nos sentimos, ya, vamos con todo. Y podemos hablar cuando Pedro camina sobre las aguas, ¿sí? Y cómo a veces nos sentimos con la confianza de Jesús, pero cuando entra nuestra naturaleza humana, que no está exenta, porque dice, cuando Pedro sintió el viento, como que cuando Pedro se dio cuenta de decir, canijo, estoy caminando sobre el agua. Y se empezó a sentir, pudiéramos decir, orgulloso, y empieza a sentir el viento, empieza a dudar, caray, esto no es digno, esto no soy yo capaz de hacerlo, y duda. Y Jesús no lo deja ahí, sino nuevamente lo toma de su mano, ¿sí? Y lo levanta. Entonces, eso es lo que tenemos que ir descubriendo en cada uno de nosotros, porque muchas veces también en nuestra vida nos equivocamos y ya queremos abandonar todo. Cometimos algún pecado y queremos abandonar todo, ¿no? Jesús para eso nos invita. Como dicen por ahí, el santo no es el que nunca se equivoca, sino aquel de sus mismos errores vuelve a levantarse, vuelve a caminar. Lo importante es no quedarnos tirados, sino como también muchos santos experimentaron en su vida, como aún en su lecho de muerte, el demonio pues sigue, ¿sí? Sigue atacándolos. Yo se los digo también en el rollo en el último, en Vida y Gracia o Vida Cristiana, como muchas veces también cuando ya la raza sale y dice, no, hombre, padre, pues es que desde que viví mi cursillo, pues sí, muy padre y todo lo que experimentamos y que la gracia y todo. Dice, pero salí de mi cursillo, ahora tengo más problemas, ahora tengo más situaciones difíciles. Pues no, le digo, pues claro, si antes estabas en el equipo del demonio, a lo mejor con una vida pecadora, a lo mejor con una vida indiferente, a lo mejor, pues no sé, con una vida cómoda, y ahora tú quieres empezar una vida cristiana, ¿sí? Entonces el demonio dice, no, mijito, tú eres de los míos, y nos va a poner, pues, más trabas. Y entonces, en ese sentido, tenemos que ver en la figura de Pedro, ¿sí? En la figura de Pedro, nuestra propia fragilidad, nuestra propia limitación, y que Jesús nos escoge a pesar de los errores y de los obstáculos que se nos van presentando. Bueno, más bien dice, los pecados y errores no son obstáculos para Jesús, ¿sí? Porque para Jesús siempre hay una mirada hacia adelante. En cierta ocasión, Jesús dice, aquel que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, ¿verdad? Porque Jesús, el pecado, el error, ya lo deja atrás y nos invita a mirar adelante. Nos invita a mirar adelante. Y eso es algo que también en la figura de Pedro, tenemos que ir manejando. Y ese mismo amor que Jesús manifiesta con Pedro,
por las fragilidades que tenían, vamos a descubrir ya en su vida o al final de su vida cómo esa misma fragilidad y habiendo descubierto la vida el amor de Jesús, lo lleva a la fidelidad. Y esa fidelidad que se va a manifestar en entregar su misma vida, por Jesús. Y entonces nosotros recordemos cómo muere Pedro, ¿sí? Entregando su vida y muere crucificado también. Y él nos da otro ejemplo ahí, según nos dicen, no la Sagrada Biblia, porque no dice cómo murió, pero nos da un ejemplo de humildad. Pedro dice, yo no soy digno de morir como mi maestro. Y Pedro muere también crucificado, pero con la cabeza hacia abajo. Algunos intérpretes o teólogos, pues dicen, pues porque siempre vivió con la cabeza en el suelo, ¿verdad? Pues siempre la vivía regando, pero dejaba que la gracia actuara en él, ¿sí? Entonces, a veces nosotros nos queremos hacer casi como que muy espiritualoides, ¿sí? O sea, como que muy allá en las séptimas moradas, ¿no? Cuando Jesús nos llama, acogió nuestra propia naturaleza humana, nos eligió así como cada uno de nosotros somos y cada uno de nosotros llevamos nuestro camino de conversión. Y esa conversión que solamente yo y Dios vamos viendo su propio paso. Entonces, a lo mejor para unos es muy fácil el empezar y su camino de conversión o su encuentro con Dios fue tan fuerte que lo hizo cambiar su vida. A lo mejor otros llevan un paso más lento. Y entonces, en ese sentido también, Pedro permanece fiel hasta la muerte. ¿Sí? Y ahí nos invita a cada uno de esos. Por eso Jesús lo nombra. Jesús conocía, como nos conoce a cada uno de nosotros. Volviendo a este canto, digo, sonriendo, has dicho mi nombre, como que yo de repente pienso, digo, Jesús pues nos llama y sonríe y dice, ay, ingrato, pues, ¿cuántas veces le irás a regar? ¿Cuántas veces te irás a equivocar? Pero aún así, deposita nuestra confianza. Deposita su confianza en nosotros, como la depositó en Pedro. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir descubriendo esto. Y en esta elección de Pedro, pues no puede pasar desapercibido. Primeramente, las negaciones de Pedro, que recordemos como, pues antes de la pasión, pues ciertamente Pedro aún tenía miedo porque no se había manifestado Jesús tal cual era, aunque había visto muchas cosas, aunque había visto muchos milagros, pues Pedro, como dicen, como cuando ya te acercan la lumbre, empiezas, ¿sí? Y tuvo esas 3 negaciones, Pedro. Es hermosísimo la meditación que nosotros tenemos, de las 3 miradas, cuando hablamos de esa tercera mirada que Jesús hace a Pedro y que pues yo les digo siempre en el rollo de las 3 miradas, como Jesús llama primero a uno lejano, a uno que había escuchado nada más de él y le lanza la primera mirada, como es el joven rico, alguien que quizás había escuchado las cosas que Jesús hacía y es a uno lejano. Y después como que va cerrando el círculo y después es a Judas, alguien cercano que tenía otros intereses y después a uno íntimo, porque recordemos los momentos más culminantes de Jesús, estaba Pedro. Y siempre Pedro, Santiago y Juan. Para todo, como diríamos, pues eran las tortillas que siempre andaban ahí, eran las tortillas de Jesús y en la transfiguración, en todo momento, siempre estaba Pedro, Santiago y Juan. Y recordamos ese momento de las negaciones de Jesús. A mí me gusta muchísimo en la película de la Pasión. ¿Sí? Hay un momento donde está ese encuentro de la mirada de Pedro y Jesús, ¿sí? De Pedro y Jesús. Se encuentran las miradas y entonces como que Pedro descubre
descubre su propia fragilidad y más que la fragilidad descubre el amor que Jesús tuvo por él, y entonces es donde Pedro llora amargamente, ¿sí? Y se los he dicho en otras ocasiones, el Evangelio de Marcos en el texto original, a veces ya en los textos que se van acomodando a nuestras traducciones, el Evangelio de Marcos pues dice, y Pedro lloraba amargamente. En nuestro lenguaje o en lo que nosotros conocemos, pues para nosotros es lo mismo lloró que lloraba. Los dos son pretéritos, los dos son pasados. Pero cuando entramos en la lingüística o en el estudio de los verbos en la Sagrada Escritura, pues son diferentes. El griego es diferente en este sentido. Dicen, hay un pretérito perfecto, que es una acción que pasó y terminó. Y hay un pretérito imperfecto del indicativo, que es una acción que pasó, pero puede seguir pasando, ¿sí? Y entonces, si el pretérito perfecto es, pudiera decir los otros evangelistas, y Pedro lloró. Pero San Marcos tiene esa característica de que no utiliza el lloró, sino el lloraba. Y el lloraba es un pretérito imperfecto del indicativo, que es una acción que fue y sigue siendo. ¿Y quién fue Marcos? El escritor o el secretario de Pedro. Por algo Marcos remarca, Pedro lloraba amargamente. ¿Qué nos quiere decir o a qué reflexión nos lleva? Que cada vez que Pedro hablaba de Jesús, volvía a llorar. No solamente lloró como una acción perfecta pasada, sino cada vez que volvía a narrar de su situación de que negó a Jesús, volvía a llorar, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, eso fue algo tan marcado en Pedro, ¿sí? Pero aún como quiera todavía con eso, no ha llegado a la plenitud Pedro. Por eso vamos a descubrir después el pasaje de Juan 21, del 15 al 19, en la confrontación que Jesús le hace a Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? También se los he dicho en otras reflexiones. Hay una enorme diferencia entre el amor y el querer, ¿sí? Ya lo decía José José. No es lo mismo a que querer, y ustedes ya estarán recordando la canción de José José de Amar y Querer, ¿sí? Y cuando Jesús le pregunta, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿cómo le responde? Pedro no le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro le responde, todavía desde el punto de vista humano, Señor, tú sabes que te quiero. Yo diría, si fuera Jesús, oye, no te pregunté si me quieres, te pregunté si me amas. O digo, como dice el canto, la canción, el amar se da, el amar se entrega, el querer, no, el querer pronto pasa. Y entonces Jesús le hace esa pregunta, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te quiero. Y nos dice todavía, por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te quiero. Por segunda ocasión, vuelve a responder, te quiero. Y yo creo que, y aquí, aunque muchos lo siguen diciendo igual, en la traducción, en la tercera pregunta que Jesús le hace a Pedro, ya no le pregunta si me amas, ¿sí? Le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y todavía el otro se enoja, ¿sí? Pedro se enoja, ¿verdad? Señor, tú lo sabes todo, ¿sí? Tú sabes que te quiero. Y yo en esta tercera pregunta que Jesús le hace a Pedro, como que Jesús dice, ay, canijo, está canijo que me vaya a llegar a amar, ¿sí? ¿Me quieres? Y es decir, aunque sea con esa pequeña parte humana, te dejo
y confío en ti. Apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Jesús elige habilidad humana y en este sentido hay que ir entendiendo poco lo que es el amor. Y a nosotros, sí, Señor, tú sabes que te amo, cuando en realidad, pues es un querer. Porque el amor se entrega, el amor se da, el amor no esquema. Jesús entiende y por qué lo dejó a él al frente de la iglesia. Y entonces, el decir, ¿por qué Jesús dejó a Pedro? Porque nos invita a ver la figura de Pedro, primeramente, por ejemplo, aprender a vencer el miedo en muchas cosas. En muchas cosas. A lo mejor pudiéramos decir eso ser el del ser atrabancado, el del ser atrevido, el de a veces no pensar las cosas, pero cuántas veces ese tipo de personas son motivo para que nosotros salgamos adelante. Y pudiéramos decir, en Pedro siempre vencía los miedos, no pensaba tanto, no le daba tantas vueltas a las cosas como muchas veces nosotros, sí, no, mejor déjame pienso. Pedro simplemente se lanzaba. Señor, si tú eres, haz que vaya a ti caminando. Y se lanzan, ven, y se lanza. ¿Y cuántas veces Pedro vence esos miedos que muchas veces los otros apóstoles no? Que quizás Juan nunca haría, ¿sí? Y entonces nos dice, nos va enseñando cómo en Pedro vamos viendo que en el amor no hay temor. Pedro ya confiaba en Jesús y cada cosa que le decía Jesús, Pedro inmediatamente iba. Otra de las cosas, aunque ya la repetí arriba, aprender de Jesús en la persona de Pedro, perdona la infidelidad, ¿sí? Jesús perdona la infidelidad de Pedro y quiere hacer que Pedro vea cómo le falló para que él también sea capaz de perdonar a los demás. El descubrir que así como fallaste tú, así pueden fallar muchos más. Así pueden fallar muchos más. Y entonces Jesús ve la fragilidad de Pedro. ¿Para qué? Para que en la figura de Pedro nos presentamos nosotros también muchas veces. Si podemos decir, antes de las negaciones, ¿qué es lo que Jesús, lo que Pedro le dice a Jesús cuando yo les aseguro que esta noche uno de ustedes me va a entregar? Señor, yo nunca te abandonaré. Y Pedro se jacta de su ser. Es decir, se confía en sus propias fuerzas, como muchas veces también nosotros nos confiamos y nos jactamos en lo que nosotros sabemos, en lo que nosotros tenemos o lo que nosotros sabemos y creemos. Y Jesús a veces nos hace descubrir nuestra propia infidelidad cuando caigamos para que seamos capaces de perdonar a los demás. Aquel que ha sido perdonado tiene que saber perdonar a los demás. Tiene que saber perdonar a los demás. Si no, pues no ha entendido la enseñanza de Jesús. Entonces, yo esto lo he aprendido y yo lo veo, por ejemplo, a mí de repente me dicen que soy muy tajante en la predicación y algunos me lo han dicho, no, yo no me confieso con el Padre porque el Padre es bien tajante en la predicación, pero la reconciliación es otra cosa. La reconciliación es otra cosa y yo eso es algo que sí he aprendido, que yo no puedo condenar a nadie, que yo no puedo juzgar a nadie,
porque yo simplemente soy un administrador de la gracia de Dios. Administrador de la gracia de Dios. Uno de ustedes se ha confesado conmigo. La primera pregunta que hago yo es, ¿hace cuánto que no te confiesas? Hijos, ya hasta muchos bajan la cabeza. Ay, ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Y no, pues ¿hace cuánto? No, padre, tengo como 20 años. Hijos, y ya con la cabeza abajo, o sea, ya esperando el primer peñascón, el primer regaño, y les digo, para Dios no hay tiempo. Y este es tu tiempo. Hombre, cuando les dices eso a las personas, ¿sí? O sea, encuentran en la reconciliación, ¿sí? Dicen, un respiro y un alivio, y se les da la confianza. Pero cuando empieces a venir a misa, o no vienes a misa, no es el papel de nosotros, sino el descubrir nuestras propias infidelidades para ser capaces de perdonar a los demás. Y yo creo que en ese sentido, por eso Jesús deja a Pedro, para que en sus propias infidelidades descubra las fragilidades y las infidelidades de aquellos con quienes estará, de quienes estará al frente. ¿Sí? Entonces, esa es una. Otra de las cosas que tenemos que aprender en Jesús con Pedro, ¿sí? Pacientemente enseña, ¿sí? ¿Cuántas veces Pedro, o sea, como que cabezón, entiende? Cabezón, entiende. ¿Y cuántas veces Jesús, y duro, y duro, y duro? Bueno, así como fui contigo, así tienes que. Y fíjense cómo hay momentos muy culminantes en la persona de Pedro que tienen que haberlo hecho entrar completamente en sí. A mí hay un momento muy, muy, muy importante cuando Jesús les pregunta, ¿y quién dice que es el Hijo del Hombre? Y no, pues empiezan todos, unos que Elías, otros que le refiere, uno de los profetas, que no sé qué. Y luego Jesús les lanza la segunda pregunta. ¿Sí? La primera pregunta, pues la primera respuesta es una respuesta que no entra en el interior. O sea, es lo que he escuchado, es lo que me han dicho. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y tenía que ser Pedro nuevamente. ¿Sí? Tú eres el Hijo de Dios. Bienaventurado Simón, hijo, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino el Espíritu. Yo me imagino a Pedro cuando Jesús le dice eso, bienaventurados Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino el Espíritu. Y Pedro, me imagino sintiéndose orgulloso y todo. Sin embargo, viene la escena enseguida, inmediatamente. Y Jesús le dice, bueno, pero también tengo que ir a Jerusalén, donde padeceré en manos de los escribas y los fariseos y los sumos sacerdotes, me entregarán a muerte. Y luego el evangelista incluso nos dice, y Pedro lo tomó aparte. Señor, esto no te puede pasar a ti. ¿Sí? Apártate de mí, Satanás, porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres. Yo me imagino todo ese juego, pero todos esos momentos tan fuertes que vivió Pedro lo llevan para dejarlo Jesús al frente de su iglesia. El descubrir en su persona la persona de cada uno de nosotros, con nuestras fragilidades, con nuestras debilidades, para ir teniendo todo esto. Otra vez Pedro es el que necesita corrección. Y es aquí otra enseñanza que vamos a tener, el dejarnos corregir, ¿verdad? El dejarnos corregir. Pedro corrige a Pedro, digo, Jesús corrige a Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres. Y entonces en Pedro descubrimos también un dejarnos
un dejarnos corregir, ¿sí? Entonces, aquí pudiéramos decir como que Jesús le está enseñando a Pedro, dice, el maestro busca estudiantes siempre dispuestos a aprender. El maestro busca estudiantes siempre dispuestos a aprender. El arrogante tiene su corazón lleno, ya no le cabe nada. El que cree que todo lo sabe, ya no le cabe nada. Y entonces Jesús busca en Pedro alguien dispuesto siempre a aprender, como buscará en cada uno de nosotros, siempre dispuestos a aprender. Algo que a veces, por desgracia, se da en nuestro movimiento. ¿Cuántos? No, ya para qué voy al curso de rectores, ya para qué voy al curso de dirigentes, ya que tengo que aprender, ya para qué voy a la escuela. ¿Sí? Siempre tenemos que estar deseosos de aprender, y más sobre todo después de una corrección. ¿Sí? ¿Cuántos a veces nos corrigen y nos enojamos? Decíamos en el seminario, se te rasgaron las medias, ¿verdad? Cuando les decías algo y ya, todos sentidos. Y a veces así estamos nosotros. No aceptamos una corrección. Qué bueno que nos corrijan, porque quiere decir que ahí vamos, todavía nos falta en ese camino, de conversión. Y por último nos diríamos, Jesús busca héroes insólitos, ¿sí? Héroes insólitos. Me llamó la atención esta frase. ¿Y por qué lo menciona así? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? Pedro era un simple pescador, ¿sí? Un simple pescador, una persona humilde, una persona sencilla, ¿sí? ¿Para qué? Aquí de donde yo estuve sacando este tema, dice, héroes insólitos, ¿sí? Para que se vea que la gracia, ¿sí? También sale de las cosas sencillas. No con una arrogancia como Felipe, pues dice en ese diálogo, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Cuando ven a Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno? Y a veces nosotros somos así. Y tenemos que ver que Jesús, de las cosas sencillas, cuando dejamos manejarnos o cuando dejamos que la gracia de Dios esté en nosotros, pues Jesús hace héroes insólitos, ¿verdad? Yo siempre se los he dicho y que nadie me cree, y no porque me sienta un héroe, y cuando se los menciono, dicen, no puede ser. Yo a mis 18 años era el joven más tímido que ustedes pudieran conocer. Más tímido que ustedes pudieran conocer. Y yo les puedo decir, en toda mi vida, que yo desde los 13 años andaba en los bailes viernes, sábado y domingo, nunca saqué a una muchacha desconocida por timidez. Y aunque viera así que, ay, está bien guapa, está bien bonita, me empezaban a sudar las manos, me sudaba la frente. Y yo jugaba en un equipo de voleibol, éramos como unos 60, y sacaba a las amigas, pero de repente iba así, ay, aquella está muy guapa. No, empezaba a temblar y nunca la sacaba. Mi primer tema, se los he dicho, duró 6 minutos. Y que me recuerdo mucho, mi primer tema fue hablar del nombre de Dios, ¿es Yahvé o es Jehová? Y 6 minutos duré. Y ahorita dices, ¿cómo? No te creo que fueras tímido. No te creo. Entonces, Dios nos va suscitando, pero cuando sabemos ponernos en las manos de Dios, como Pedro lo hizo, pues podemos ir surgiendo. ¿En quién se convirtió Pedro? Así también nosotros, la figura de Pedro también nos tiene que animar a cada uno de esos, y también a ser otros Pedros, ¿sí? Porque también fallamos, porque también nos equivocamos, porque también necesitamos corrección, pero también necesitamos apoyar a otros como Pedro, ¿sí? Como Pedro, al ser pastor de la iglesia, la va guiando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos descubriendo la figura de Pedro, y por esto yo creo que Jesús eligió a Pedro, ¿verdad? Yo no sé, pienso si hubiera elegido a Juan, pues allá en las séptimas moradas y todo. No
no estoy así como que, ay, pero el común de nuestra gente, o se hubiera escogido a Judas, ¿sí? Un celote, ¿sí? De aquellos que buscaban la revolución o la liberación de Roma a través de las armas, ¿verdad? A través de las armas. Entonces, Jesús sabe por qué escogió a Pedro. Y yo creo que muchas de las cosas por las que escogió a Pedro las vamos encontrando en este sentido. El ver su persona, el ver todo lo que Pedro fue desarrollando a través de su vida, ¿verdad? Entonces, por eso pienso que Jesús eligió a Pedro como nos elige a cada uno de nosotros. Y yo les diría, pensemos siempre en ese hermoso canto. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. Así como tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Jesús sigue edificando la piedra, la iglesia, en cada piedra que somos cada uno de nosotros. Y como escuché allá hace muchos años, ¿verdad? En esta iglesia nadie sobra ni nadie falta. Todos tenemos un lugar especial y ese lugar que tienes tú, nadie más lo va a ocupar. Nadie más lo va a ocupar, porque Dios te ha llamado a ti y te ha elegido a ti como escogió a Pedro para ser cabeza de la iglesia, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, no sé si eso era, creo que tenemos la visita de Juan Manuel, ¿verdad? Sí. Por ahí si quieren abrirle los micrófonos y si tienen alguna pregunta, con gusto aquí estoy. Muchas gracias, padre, qué bárbaro. Sí. Yo he sido testigo del crecimiento que ha tenido el padre Fer desde que lo conocí. No. Qué chulada, padre, tenerlo aquí con nosotros en el movimiento. Dios lo sigue inspirando y bendiciendo. Gracias, Juan Manuel. Gracias. No sé si era lo que pedían, pero bueno. No, sí, claro que sí, padre, muy enriquecedor su tema y muy enfocado pues a cada uno de nosotros como cursillistas. Gracias, Hilda. No sé si alguien quiera alguna pregunta o compartir algo al padre. Tenemos tiempito. Me mortifiqué mucho cuando dijo usted que Pedro lloraba cada vez que él comentaba Su negación. su negación. Eso quiere decir que nosotros debemos de llorar por nuestros pecados, lo hayamos ofendido a Dios. O sea, que siempre, que cada vez que nos acordemos de aquella falla que tuvimos, estemos llorando. Es una interpretación. Tenemos ahí, nosotros ya en nuestros sentidos sabemos lo que les decía. Pues, que nos sirvan para no volver a caer y todo. Pero tampoco vamos a estarnos rasgando las vestiduras cada vez que perdonó, y yo también le tengo que perdonar, ¿sí? El que debe ser recordar, pero no así como que el estarnos, porque hay quienes se deleitan, yo digo así, se deleitan, porque, oye, vienen y lo vuelven a confesar, ya lo confesaste, Dios ya te perdonó. Ay, se le cerró el micrófono, padre. Ahí voy. Sí, digo, aunque haya sido un pecado gravísimo, y si yo ya lo confesé y Dios me perdonó, ¿sí? Y si yo es que siento que no me ha perdonado, es más grave esa situación que ni el mismo pecado, porque eso es desconfiar de la misericordia de Dios. Entonces, ahí hay gente que así vive, ¿no? Ahora, tampoco no tenemos que estarnos deleitando o yo les digo a veces, cuando tenemos una herida, ahí le estamos quiringoleando, quitándonos la cascarita y pues nos lastimamos más, ¿sí? Sin saber que si la dejamos sola va a ir sanando y sola se va a caer eso, ¿verdad? Entonces, a veces así estamos nosotros en nuestra vida. Padre, buenas noches. ¿Quién? María Jesús. ¿Quién habla?
Yo a acá, Marcela. arriba, sí. A Marcela. Oiga, Marcela. hacía mucho que no me conectaba porque estaba en las clases de Biblia. Yo soy hermana de Marcela. Y Sí, sí, sí. ahorita, pues fíjese cómo tocó la suerte de que se me fue el internet en mi casa y vino aquí mi hija a hacer unos trabajos. Y me dice Marcela que iba a usted a dar la escuela el tema y le digo, ay, qué padre, o sea, hace mucho que no escucho al padre en un tema y ahorita de verdad que me levantó mucho el ánimo porque pues yo sí pienso, ¿verdad? A veces que porque soy tan pecadora, pues sí tengo que pedirle perdón y perdón y perdón cada vez a nuestro Señor, pero pues es verdad que cuando nos estamos rasgando las vestiduras y no creemos en que nuestro Señor nos perdonó, pues yo creo que pecamos más. Muchas gracias, Padre, de verdad. Sí. Gracias, Gusto en gracias. verlo. Sí, gracias igualmente. ¿Alguien más que quiera compartir o preguntarle al padre? Cuando dio todo tan claro que no hay preguntas, sino pues darle las gracias por recordarnos ese amor del Señor. Gracias, Marcela. Yo también, nada más un comentario. Silvia. Sí, buenas noches, padre. Igual yo siempre he dicho que me parezco mucho a Pedro porque sí soy muy atrabancada y soy de las que van directo, o sea, no busco, no le doy vueltas a las cosas y pa. Y tengo eso que decía Susi, digo las cosas y siempre les digo a los muchachos, es que pienso esto y si estoy equivocado, me puedo equivocar y me lo pueden decir, pero también me quedo con eso, ¿para qué lo dije? Ay, Señor, perdóname, tal vez no debí de haber hablado, tal vez no eso. Y sigo rasgándome y sigo flagelándome solita. Cuando cuando también, o sea, vamos a la reconciliación y el Señor ya me perdonó, digo, ¿para qué me sigo flagelando? O sea, ahorita usted me lo vuelve a recordar, ¿para qué sigues con eso? Si ya el Señor te perdonó, o sea, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está el creerle a Dios que te perdonó? No es tanto el creer en Él, sino que creerle que realmente me ha perdonado por esos pecados que Él me conoce, que Él lo sabe, y pues bueno, a seguir caminando, y realmente pues la figura de Pedro, digo, no demeritamos a San Pablo, pero la figura de Pedro también es grande para nosotros y pues bueno, hay que seguir viendo a nuestros apóstoles y sentirnos parte también de ser apóstoles del Señor, que para algo nos ha llamado y por algo nos ha llamado, y con todas nuestras imperfecciones, con todas nuestras fallas, el Señor siempre nos da esa oportunidad de seguirle sirviendo en este hermoso movimiento, y pues nosotras bien agradecidas de que usted continúe con nosotros. Estuve viendo ahora que cumplió los 3 años en Cadereyta, cómo lo quiere la gente de allá, y es que realmente es usted, no es coba ni nada, pero realmente es un fiel testigo de que Dios está con nosotros y de que Dios está siempre acompañándonos, porque siempre ha tenido, decía usted, ¿quién ha tenido la oportunidad de confesarse conmigo? Yo la he tenido, y sí, realmente es otro cuando estamos frente a usted, que es en este momento es Jesús el que nos está escuchando y nos está perdonando, y sí es otro, entonces a mí me encanta cuando voy con usted y tengo esa oportunidad. Entonces, bendiciones para usted y que siga por mucho tiempo más acompañándonos en nuestro movimiento. Gracias, Silvia. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo, padre. Pedro. Pues ahora sí que sentí todos los coscorrones, yo también los sentí a la mejor porque me llamo Pedro. Pero sí, yo siempre me he preguntado por qué me pusieron Pedro, pero nadie me ha podido decir por qué. A lo mejor el Señor ya tenía algo para mí, porque sí me identifico bastante con él en muchas cosas. Ya después que lo conocí, porque al principio pues no, como decíamos, nomás íbamos a misa, pero así como entraba salía igual. Pero ya después, cuando ya empecé a conocerlo, dije, pues ya sé por qué me pusieron Pedro, ¿verdad?
Pero muy enriquecedor el tema, padre. De veras, como dice a veces aquí Juan Manuel, una vez lo escuché. Ya no quiero echarle más flores porque yo sé que también su regalo ya lo tiene por allá en otro lado, ¿verdad? Entonces, muchas gracias porque nos ha apoyado aquí al Centro Guadalupe y que Dios lo siga bendiciendo. Muchas gracias, Pedro. ¿Alguien más? Padre, entonces Jesús nos llamó porque nos vio algo especial. Digo, no, Sí. lo estamos buscando, ¿verdad? ¿Cuál es lo especial? Pero dentro de nuestra parte humana, pues él nos vio algo especial, ¿verdad? Por eso nos tiene aquí, no por buenas, sino por pecadores, para estar más cerca de él. Primero que todo, para estar cerca de él. Bueno, padre. Bueno. Buenas noches, padre. ¿Ahora quién es? Soy Armando. Ok. Estoy aquí con mi mujer. No, pues como dijo ahorita Pedro, también, puros coscorrones, ¿verdad? Yo también, pues yo me identifiqué bastante con el tema, con Pedro, ¿verdad? Porque como el Señor se fijó en mí también para que para andar en las cosas de Dios, porque yo así me sentía también, pues, pecador y renegado y todo lo que estuvo usted diciendo ahí de Pedro, así me sentí ahorita. Y me la pregunta también, o sea, no sé qué me vio el Señor para que esté en el movimiento y más que nada, yo nunca pensé llegar a ser rector, ¿verdad? Y mucho menos rector y ir a coordinar un cursillo. Y cuando el Señor lo hizo, cuando me invitó por primera vez, pues yo me dejé guiar por el Espíritu Santo y todo lo que dijo usted, padre, se cumplió, ¿verdad? Dejándose guiar, de abandonarse en Dios y por eso todo lo que dijo, todo lo estuve recordando y dándome cuenta que Dios siempre actúa en los en los que Él llama, ¿verdad? El que Él quiere, ¿verdad? Sí. Y pues felicidades también, padre, por los años, 3 años ya que lleva en su parroquia, allá en Cadereyta, y felicidades. Sí. Gracias. Ahorita, de hecho, estoy acá en casa de mi mamá. Sí, acá estoy en mi cuarto en la casa de mi mamá. Sí, sí. Pero ya ahorita regreso. Bueno, ok. Sí. Padre, yo quisiera agradecerle el tema que nos dio de hoy del apóstol Pedro. Yo me identifico mucho en esos aspectos. Y lo que más me llamó la atención es permitir ser corregidos. ¿Por qué? Porque pues somos seres humanos con muchos defectos, muchos más defectos quizás que cualidades. Y a veces en esos defectos no permitimos que alguien nos corrija. Entonces debemos de permitir ser corregidos para poder mejorar día a día. Y esas palabras que nos da el día de hoy, que con este tema nos viene a ilustrar la vida de cada uno de nosotros, especialmente la mía, en el sentido en que pues somos seres humanos y las caídas deben superar, debemos superar levantándonos en cada caída para ser cada día mejores. Gracias por sus palabras y Dios lo bendiga por ese don de la palabra que Dios le dio. Igualmente, Luis, gracias. Pues muchas gracias, Padre, por acompañarnos en nuestra primera tema de escuela. No cabe duda que este tema era el que pues el mejor para iniciar nuestra escuela, y pues le vamos a pedir que si nos da por favor la bendición y la oración. Claro que sí. Bueno, pues vamos a encomendarnos también a aquella que siempre supo acoger su palabra, nuestra Madre Santísima, la Virgen María.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues muchas gracias. Estamos en